Bueno, se reconoce y se identifica un problema de salud en nuestro país, que es el tema de los suicidios, que es un tema muy importante para nuestro país, atendiendo los elementos fundamentales que miden las muertes accidentales y violentas de nuestro país. Es decir, tenemos los homicidios, los accidentes y los suicidios. Este tercer componente, que ya el propio concepto de muertes accidentales y violentas nos lleva a que son indicadores que debemos atender con prioridad, y que además esta información es de interés nacional para nuestro país, catalogada así por la ley, pues nos lleva a identificar precisamente este histórico de fenómeno que se ha venido dando, y que particularmente, como tú lo decías, con la pandemia ha llamado más la atención. Solo para que te des una idea, durante más o menos 8 o 9 años, digo porque estuvo oscilando poquito, a eso me refiero con más o menos se encontró alrededor del 5.3 suicidios por cada 100,000 habitantes. Esa es la cifra que teníamos alrededor de. Sin embargo, para 2019 se incrementa 5.7, y para 2020, que por primera vez en la historia superó la barrera del 5 punto y algo, y llegó a 6.2 por cada 100,000 habitantes. Eso ya es de llamarnos mucho la atención, y particularmente en los varones, que respecto a 2019 tuvo un crecimiento de 1 punto, de 9.5 a 10.5, o si lo vemos desde 2018, que era donde más o menos se mantenía estable, pues estamos hablando de 1.5 defunciones por cada 100,000 habitantes, adicionales a lo que se medía históricamente. Adelante, Jaime. Y interesante también ver las poblaciones que están pues padeciendo estos problemas de salud, porque tiene que ser visto como tal. Edgar, ¿cómo ve la situación en cuanto a población? Ya lo decía, hombres, mujeres, edades. ¿Cuáles son los rangos que se están cubriendo y que está detectando ustedes con estos estudios? Este fenómeno afecta principalmente a la población de 25 a 34 años de edad. La edad productiva, ¿no? ¿Cómo? Edad productiva. Totalmente en la edad, en la máxima productividad de un ser humano, de 25 a 34 años, y principalmente en varones. Por ejemplo, tenemos en esta edad 1,736 casos en varones contra 303 casos de mujeres. Y así en todos los grupos de edad se da de manera muy similar, excepto en el rubro de menores de 15 años. Ahí sí las cifras son muy similares, todavía siendo mayor la de varones, pero son muy similares entre hombres y mujeres, 122 casos contra 156 casos, 122 casos de mujeres contra 156 casos de varones. Entonces, sin duda, conforme va avanzando esta temática, o este fenómeno, conforme va avanzando la edad, se va disminuyendo de manera muy importante de estas cifras de mayor prevalencia en la edad de 25 a 34, pero quiero destacar que aún en la edad de 65 años y más, la prevalencia en varones sigue siendo muy alta. En el de las mujeres cae significativamente. De hecho, por ejemplo, de 516 casos en la edad de 15 a 24 años, desciende a 58 casos en la edad de 65 a 65 años y más. Es decir, cae dramáticamente a casi un 1%. Pero, sí. En el componente de los varones no, se sigue manteniendo de manera muy alta, y solo desciende en, digamos, una cuarta parte. Adelante. Estamos platicando con Edgar Bielma Orozco, director general de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI, con este Día Internacional para la Prevención del Suicidio. Edgar, la media nacional 6.2, sin duda un número alto, pero ¿qué pasa en Chihuahua? 14%, Aguascalientes 11.1%, Yucatán, ¿quién hubiera pensado que Yucatán, con un lugar tan próspero, tan bonito para vivir, tan seguro, con las mismas estadísticas que ustedes luego nos muestran de lo que ocurre en la península? ¿Qué ocurre en estos lados? Bueno, cabe destacar que además no es algo atípico
que se haya presentado en estas entidades. Es decir, llevan bastantes años, eso quiero aclararlo, bastantes años ocupando esos lugares. Eso es muy importante. De hecho, hoy tuvimos en el Congreso de la Unión un foro de discusión de esta temática desde el ámbito primeramente estadístico, porque era identificar los tamaños y la problemática del fenómeno, pero también desde el ámbito médico. En el foro compartí mesa con especialistas en la temática, y si bien hay que tener mucho cuidado, ellos referían que hay que tener mucho cuidado en creer que solo es una cuestión de estrés, presión, es decir, solo una cuestión psicológica. También advierten de tener mucho cuidado, por ejemplo, con el consumo de alcohol. Referían que el consumo de alcohol, y no estoy hablando de adicción al alcohol, tan solo el puro consumo de alcohol desinhibe a las personas que previo hayan tenido un pensamiento de esta naturaleza a ejecutarlo. Por eso advierten que hay que tener mucho cuidado, sobre todo en aquellas personas que ya han tenido ese deseo o esa sensación. Por eso advierten que la manera preventiva es, cuando ya alguien tiene un deseo de esa manifestación, evitar, por ejemplo, el consumo de alcohol, porque de eso desinhibe y puede llevar a un detonante a la ejecución de esta actividad. Ahora, por el contrario, estamos en el otro extremo de la historia, Guerrero, donde la tasa de suicidio es de 1.4 por cada 100,000, o Baja California con 2.6 y Veracruz con 3.6, ¿no? Entonces tenemos esos contrastes muy marcados en nuestro país, pero sin duda es algo que los especialistas han venido investigando, que no ha sido fácil determinar estas regionalizaciones de las causas, y que de hecho se encuentran precisamente ya en un análisis más clínico, tratar de entender por qué está dándose eso en estas entidades, y además con una prevalencia histórica. Insisto, no es algo casual, tiene muchos años presentándose estas tasas de suicidio en entidades como Aguascalientes, como Yucatán. Adelante. Edgar, por último, hace unas semanas el propio subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, señalaba lo que tiene que ver con los pequeños, menores de edad, con incidencia, o que alguna vez han pensado en esto, en terminar su vida, y señalaba que con el tema de la pandemia y todo esto se había elevado, y veo también en estas estadísticas porcentaje de la población de 10 años y más que alguna vez a propósito se ha herido, cortado, intoxicado o hecho algún daño. La fase que corre de 10 a 19 años es la más elevada de todos los rangos de población. Sí, sin duda, porque es cuando inician estos procesos, cuando más se pudieran dar esas preocupaciones. En el caso de las mujeres, esta prevalencia se encuentra en 6, en el rango de 10 a 19 años, en el caso en 6%, en el caso de los varones se encuentra en 12, es decir, es curioso, la mujer lo piensa más, pero el que ejecuta más es el varón. Mire. Y esos son temas que vuelvo a lo mismo, sin duda tenemos que analizar a mucha profundidad qué es lo que está pasando en esta población. Adelante. Pues Edgar Bielma Orozco, director general de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI, muchas gracias, y bueno, pues es un tema que sin duda debe de ser fundamental para la salud pública y lo que ocurre con las decisiones de políticas públicas en nuestro país. Edgar, cuídese mucho, que tenga un excelente fin de semana. Igualmente, un fuerte abrazo a ti y tu auditorio.